Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, que sea su Espíritu Santo guiándonos, Señor, y fortaleciéndonos en el conocimiento y crecimiento, Señor, en su palabra. Que su palabra, Señor, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén. Filipenses capítulo 2. Vamos a compartir un pasaje de este capítulo de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Si hay que nombrar este tema en su Biblia, si tiene usted una Biblia versión Reina Valera 1960 con títulos, el pasaje se nombra Humillación y Exaltación de Cristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la humillación y la exaltación de Cristo. Nosotros vamos a compartir el primer pasaje sobre el tema unidad. Unidad. La vida cristiana es una vida de unión con Cristo. Por supuesto, todos estamos conscientes de eso. De eso se trata el cristianismo. Unión con Cristo. Somos uno en Cristo Jesús. Eso también quiere decir unión con los demás. Y eso es lo que a veces nos cuesta entender, o por lo menos nos cuesta poner en práctica. Esa unión con los demás, ya sea la congregación o la familia, que es algo muy importante también. Leemos la palabra de Dios en Filipenses 2, del 1 al 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Como habíamos comentado, la vida cristiana es una unión con Cristo Jesús, y esa unidad también tiene que estar en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios, la congregación, la familia. Pablo empieza una exhortación a la unidad. Una unidad que estaba en peligro de desaparecer por algunas diferencias menores entre los creyentes de la iglesia de Filipenses. Entre los creyentes de Filipenses habían diferencias menores. Pablo los exhorta con amor a permanecer en unidad. Habían asperezas, muy pocas al parecer, porque Pablo los exhorta con amor, sin gravedad, no como en el caso de Corintios, en el que los exhorta, incluso les dice que va a llegar con vara, porque en el caso de Corintios había una división tal que era opuesta, había oposición entre ellos, no era una diferencia leve como en el caso de Filipenses. El Señor empieza la exhortación a través de Pablo a la iglesia, a través de la exhortación a la unidad. Y empieza, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, el primer punto. Si hay alguna consolación en Cristo, lo primero que une al pueblo de Dios, a los cristianos, es Cristo mismo. Por eso Pablo asegura o inicia su exhortación a los creyentes de Cristo con el si hay alguna consolación en Cristo. Si es que hemos recibido a Cristo,
si es que hemos recibido al Señor y somos parte del cuerpo de Cristo, entonces esta exhortación va para aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. El primer si hay una consolación en Cristo trae la exhortación en nombre de nuestro Señor Jesucristo, una exhortación para aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. El sí que continúa dice: si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Este sí, en estas palabras, no equivale a una incertidumbre, si es que hay, o a una duda o a un reto. Es más bien como un dado que. ¿Cómo lo podríamos decir? Si hay alguna consolación en Cristo, llamando a los creyentes en Cristo, dado que algún consuelo de amor, dado que alguna comunión del Espíritu, se asegura con ese sí, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Como les dije, esta palabra sí no equivale a incertidumbre o a duda, sino más bien a un dado que. Entonces, si es que estamos en Cristo, si hay alguna consolación en Cristo, si nuestra esperanza de gloria es Cristo, si nuestra esperanza de salvación es Cristo, si nuestra esperanza de vida eterna es Cristo, entonces viene intrínseco en la fe en Cristo el consuelo de amor, la comunión del Espíritu, el afecto entrañable y la misericordia. Entonces Pablo dice en el versículo 2, completad mi gozo. Por favor, pongamos atención en esa palabra. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Unidad. Pero esta unidad debía efectuarse por medio de un espíritu de humildad y negación propia. Esta humildad a la que Pablo exhorta, a la iglesia nos exhorta, es una humildad que es el fruto del Espíritu y un espíritu de disposición de nuestro corazón de humildad y negación propia. El versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Por favor, quiero que pongamos atención en estas palabras en el versículo 4 y subrayemos la palabra también. No es una negación, nuestra negación propia, fanática o llevada al radicalismo, sino también estamos llamados a tener amor propio, por supuesto, claro que sí. Pero así como nos amamos a nosotros mismos, debemos amar al prójimo. El mandamiento, el Señor Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tiene que existir amor propio también. Entonces, el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Ojo, no quiere decir que vamos a descuidar lo propio. ¿Por qué lo aseguramos? Dice las siguientes palabras. Sino cada cual también por lo de los otros. El también incluye el amor propio y el amor hacia mi prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Un amor igual. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Podrían ser otras palabras. Por amor propio. Repito el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El mejor ejemplo de esto, de ese amor por los otros, es nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que sí, Él es nuestro mejor ejemplo, pero antes no pasemos por alto una cosa, antes de continuar con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El gozo que en Pablo se complementa con la unidad de la iglesia, no depende de ello, se complementa. El gozo de Pablo no depende de la unidad de la iglesia, se complementa con la unidad de la iglesia. Ese gozo es fruto del amor por el Señor.
Pablo, cerca del final de sus días, escribiendo desde una cárcel, no escribe resentido o necesitado, sino con ternura, amor y gozo en su corazón. Y ese gozo, como ya lo vimos en la semana antepasada, es fruto del Espíritu Santo, no de las circunstancias. Esas palabras son bastante fuertes. Ese gozo, fruto del Espíritu Santo en nosotros y no de las circunstancias en las que estamos. Entonces, Pablo dice que se complementa. Repitamos, Filipenses 2, 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, amonestando a los cristianos, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Versículo 2. Completad mi gozo. Se complementa, no depende de, se complementa. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, unidad, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El versículo 3. Entonces, ese gozo que Pablo tiene y espera que esté en nosotros es un fruto del Espíritu y no de las circunstancias. Y ese gozo se complementa con la unidad de la iglesia, por supuesto. Entonces, como vimos, el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, se despojó a sí mismo por obediencia, por amor, y fue exaltado. Esto es algo muy importante. Fue exaltado. En el versículo 7, hablando de nuestro Señor Jesucristo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo. No lo despojaron, nadie lo despojó, él mismo se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Convicción propia. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó. Ojo con esas palabras. Se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, se entregó a sí mismo, pero no se exaltó a sí mismo. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios también le exaltó, una exaltación dada por el Padre, no autoproclamada por beneficio propio, sino por amor. Entonces, en esa unidad en la que el apóstol Pablo nos exhorta a la iglesia, al pueblo de Dios, tiene que haber unidad y tiene que haber amor propio y amor por nuestros hermanos. Y tiene que haber un sentimiento de cuidado, consejo, comprensión entre el pueblo de Dios. Haya pues en vosotros, dice en versículo 5, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 4. Entonces el Señor, que es nuestro mejor ejemplo de este amor y de esta unidad, se entregó a sí mismo y fue exaltado. Y en Él estamos unidos a través de su Espíritu Santo, a través de la fe y del Espíritu Santo de Dios. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Una exaltación dada por el Padre por amor, obediencia y amor. En el versículo 9 continúa también, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria, y Él, con el nombre dado sobre todo nombre para gloria de Dios Padre, toda lengua confiesa que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. La exhortación empieza, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y esa misma unidad que hubo en Cristo, esa misma entrega que hubo en Cristo, ese mismo amor que hubo en Cristo, también puede estar en cada uno de nosotros como fruto de nuestra comunión con Él. Nuestra comunión con los demás depende de nuestra comunión con Él. Si tenemos comunión con Él, tendremos comunión con los demás en Cristo, por supuesto. Y esa unidad que Él espera de nosotros vendrá para nosotros también. Y ese gozo del que Pablo habla, que se complementa o se completa, que es un fruto del Espíritu Santo, que ya lo vimos, también estará en nosotros. Ese gozo que no depende de las circunstancias, sino por el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Les invitamos a que nos acompañen la próxima semana en la continuación de este capítulo 2, siempre de la carta de Filipenses. Que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros.